Hola, bienvenidos y bienvenidas a la primera edición de Liderazgos Educativos en tiempos de COVID-19. Este es un espacio que pretende generar una conversación distendida y amena en la que buscamos que distintos actores relevantes en educación, miembros de nuestra comunidad de líderes en educación, compartan su mirada, sus experiencias y sus conocimientos sobre el desafío del COVID-19. Mi nombre es Soledad Ituarte, yo soy coordinadora de comunicaciones externas en Suma, y antes de comenzar, hago un breve resumen de qué es la comunidad de prácticas Líderes en Educación. Esta iniciativa es una iniciativa impulsada por el Banco Interamericano de Desarrollo y por Suma, y reúne a actores del ámbito educativo, tanto del sector público, del sector privado, de universidades de toda la región. El objetivo es contribuir al fortalecimiento de los sistemas educativos de los países de América Latina y del Caribe, así como también agrupar y facilitar el encuentro entre los distintos actores con el fin de, por supuesto, compartir desafíos, estrategias, contar con feedback de pares y de expertos y de expertas que impulsen una comunidad de educación que tenga, por supuesto, una identidad regional. Y en esta ocasión es un placer tener como primera invitada a Cintia Game. Ella es presidenta de OMEP Ecuador, que es la Organización Mundial para la Educación Preescolar. Cintia es consultora en educación, magíster en educación superior, máster en tecnologías educativas, doctora en investigación socioeducativa y doctora PhD en educación de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ahora sí, damos comienzo a esta conversación. Bienvenida, Cintia Game. Un placer contar con vos. Muchas gracias, Soledad. Efectivamente, mi nombre hoy en día ha tenido todo un cambio en el sentido de que cada acción que vengo haciendo la hago porque nací en un medio educativo y amo la educación y quiero ver una educación que sea transformadora, no solo en la región, sino en el mundo entero. Qué interesante, Cintia. Bueno, como vimos recién, tu trayectoria es increíble, así que me gustaría comenzar compartiendo, conociéndote un poco a vos como profesional y líder y conociendo tu camino laboral previo a integrar la OMEP. Así es. Yo podría decir que la vida me ha permitido hacer un recorrido muy grande por todos los niveles y cargos que tienen algo que promover o trabajar por la educación. Comencé Ajá. siendo maestra parvularia. Tuve la oportunidad de ser maestra de escuela y colegio luego. También fui coordinadora de maestras dentro de instituciones educativas y luego he llegado a ser directora y rectora de instituciones educativas. Además, he asesorado directamente a directivos de grandes instituciones educativas aquí en mi país, ayudándolos más que todo a construir procesos de mejora en sus instituciones educativas. En estos últimos 10 años es lo que he hecho. En el sector público, que también es un sector al cual hay que ayudar a promover y acompañar la educación, efectivamente, he estado trabajando como consultora del Ministerio de Educación aquí en Ecuador, diseñando programas para formar docentes. Asimismo, tuve la oportunidad de revisar algunos documentos en Perú cuando estudiaba mi doctorado. Y asimismo, me he conectado con organismos internacionales como UNICEF para desarrollar programas de educación inicial para el sector rural. Aparte de eso, en esas visiones que tengo de cambiar la educación, se me pasó por la mente que la educación no solo estaba en un colegio, sino que la educación también estaba en un tercer sector, específicamente en el sector de las ONGs. Entonces, hace, ya podría decir, más de 10 o casi 15 años atrás, un poco más, fundé en Ecuador, junto con una gran amiga, la organización no gubernamental sin fines de lucro, CDI, el Comité para la Ajá. Democratización de la Informática. Esta ONG lo que buscaba es promover la inclusión digital en los sectores vulnerables y como era originaria de Brasil,
en los sectores de baja renta. ¿Qué es lo que hacíamos? A través de escuelas de informática y ciudadanía, formábamos pequeños laboratorios, los podemos llamar, y en ellos llevábamos el acceso a la tecnología y la inclusión digital para todas esas comunidades. Ejemplos de éxitos que hubieron ahí fueron las radios comunitarias. También estuvimos en procesos de crear los servicios que necesitan comunidades en un poblado un poco distante de mi ciudad, aquí en Ecuador. La comunidad se unió y creó el cuerpo de bomberos. Entonces, me lleva eso a producir una propuesta pedagógica apropiada para este sector, y esa propuesta la presenté en la gran organización, el Gran Encuentro Mundial de CDI en aquella época, y fui llamada a ser el CEO global de CDI en el área de operaciones. Entonces tuve el Wow. desafío de implementar esa propuesta en 13 países y 22 estados brasileros. Recuerden que Brasil es casi como que tuviese muchos mini países dentro de un gran país. En él desarrollamos la propuesta política pedagógica que sirvió para poder crear dentro de esta red otras iniciativas, como una iniciativa conocida como CDI Land Houses. Land Houses en Brasil son estos cybers, estos espacios donde tú alquilas el tiempo para navegar. Pero no paró ahí ese deseo de seguir construyendo educación y pensar también que la educación no solo está restringida para el área formal, sino que también hay una educación no formal. Regresando a mi país, después de haber vivido unos cuantos años fuera en Brasil, con la iniciativa de que había que hacer un cambio por los jóvenes, que en ese momento se comenzaron a establecer reglas para el ingreso a la universidad y muchos no pudieron pasar los exámenes y quedaron fuera de la universidad pública. Vine a trabajar como asesora de desarrollo institucional en Fundación Ecuador junto a su presidente ejecutivo, un líder ya muy reconocido dentro del ámbito político, público y también del sector privado. Creamos un programa dentro de Fundación Ecuador que se llama Jóvenes con Futuro. Actualmente hemos implementado en este momento de pandemia y buscando no dejar a la gente fuera de lo que quiere, que es el desarrollo. Vino abril y nosotros teníamos que implementar el programa que siempre había sido físico. Entonces, otra vez, Cintia, tenemos que pensar una nueva reinvención de este programa, y lo que hicimos fue crear el mismo programa en sistemas y recursos tecnológicos que las comunidades pudiesen acceder. Sabemos que lo que más utilizan es el WhatsApp, los videos, Sí, y claro. montamos en esas herramientas el programa Jóvenes con Futuro Virtual, que permitió seguir ofreciendo esa educación no formal que necesitan estas comunidades. Este trabajo, que ya lo vengo haciendo aquí en Ecuador hace 8 años, esta iniciativa, que es del tercer sector, me lleva a pensar que debemos de promover nuevos conceptos en educación. Y como tesis doctoral propongo un nuevo concepto de educación no formal y publico mi libro donde digo, también podemos educar desde otros ámbitos. Y toda educación tiene normas, tiene reglas y tiene un objetivo principal, que es transformar. Y si Cintia, te, que y si sí. te sigo contando, esto es como un preámbulo, un recorrido de todas las cosas que me han llevado a la educación, y puedo contarte muchas más, pero eso es lo que me lleva a OMEP, que es una organización sin fines de lucro, a liderarla actualmente aquí en mi país y a la cual conozco hace también unos 13 años atrás, pero no tenía la responsabilidad como la tengo ahora.
Bueno, la trayectoria que teníamos nosotros se quedó corta con todo lo que nos contás. La verdad es que es increíble todo lo que has hecho y todo lo que haces. Y en este sentido, bueno, escuchaba esto de la educación desde tantos puntos de vista, ¿no? Y sobre todo la inclusión digital, que es tan importante, sobre todo hoy, ¿no? Con la pandemia que nos atraviesa. Y me gustaría entonces ir un poco a OMEP y que nos cuentes y que le cuentes a la comunidad cuáles son los objetivos y los principales desafíos de OMEP y cómo han cambiado este año tan singular. Bueno, te cuento, no sé si entender a las sociedades y al mundo, para mí tiene una mirada muy amplia, universal, global. OMEP es una organización internacional que nace hace más de 70 años en Praga. OMEP busca dar respuesta a la atención y el cuidado que deben los estados, incluyendo los sectores productivos, dar a la primera infancia. La OMEP en Latinoamérica está presente en 14 países, pero también la OMEP está presente en los 5 continentes y en cada continente tenemos una vicepresidenta regional. A nivel de Latinoamérica y del mundo, OMEP lo que busca es incidir en la construcción de políticas públicas para la protección y promoción de los derechos de los niños. También convertirse en un organismo de referencia y de consulta en temas de primera infancia. Cabe recalcar que primera infancia abarca no a los niños de inicial o preescolar, sino a los niños desde los 0 hasta los 8 años. OMED también busca que esa defensa a los derechos de los niños se dé en unas formas de compromisos y también de campañas que impulsen la visibilidad de la necesidad de esta atención a la primera infancia. También cooperamos en promover políticas públicas a nivel nacional, provincial, local, y promovemos la reflexión y el conocimiento específicamente para encontrar una calidad en la educación para este sector, es decir, para la primera infancia, para el desarrollo del mundo, la población que está preparándose para eso también. Perfecto. ¿Cómo crees que se vio afectado este segmento de primera infancia con el COVID este año? Bueno, el COVID nos ha llevado a entender diferentes realidades. Primero, que la primera infancia no solamente cuando hablamos de atención y cuidado, nos referimos a instituciones educativas o a la educación como un contenido curricular, sino que nos referimos a la atención, es decir, a los servicios que la primera infancia tiene derecho y necesita para su desarrollo, como por ejemplo es la nutrición, tenemos también el cuidado y la no violencia, tenemos también el derecho de acceso a espacios recreativos que permitan desarrollar a esta población que a veces consideramos no es pequeño, no ve, no siente, pero yo creo que ven mucho más, sienten mucho más y necesitamos realmente dar una atención, una mirada a ellos. Y ahora, en estos tiempos del COVID y esta gran pandemia, nos ha llevado también a ver que la atención a la primera infancia debe de vigilarse desde una mirada intersectorial, desde una mirada macro, desde una mirada donde los diferentes actores podamos intervenir y relacionarlos mejor para tomar decisiones que sean oportunas y necesarias para este momento. Entonces, específicamente, eso es lo que dentro de OMEP estamos viendo como primera infancia. No solo quedarnos en aperturar centros infantiles, porque sí, es un derecho al juego. Tenemos también esa Claro. necesidad. Los niños necesitan jugar, los niños necesitan socializar y no tenemos explicaciones para decirles tienen
que quedarte en la casa en confinamiento, cuando para ellos es un descubrir el mundo en esas edades, es un acercarse a no solamente el conocimiento, sino acercarse al explorar, el descubrir y crear sus propios conocimientos. Sí, seguro. Cintia, desde tu rol de liderazgo, eres una líder en lo que haces, ¿qué características consideras esenciales para liderar en educación, en el ámbito educativo? ¿Qué se requiere para tener un rol de liderazgo, en todo caso, positivo? Un liderazgo positivo. Creo que ser líder hoy en día es quizás una acción un poco sesgada. Yo creo que lo que debemos de comenzar es a ser referentes y a sumar referentes. Es decir, pensar que yo puedo liderar una acción sola es humanamente imposible. Ujú. Somos seres sociales que necesitamos fortalecer características para poder realmente ser referentes y liderar esa referencia, es ser empáticos, ser muy creativos, porque no podemos tener miradas negativas, tenemos que tener miradas positivas y realistas, tampoco imaginar cosas que no son reales porque dejamos de ser líderes. Debemos de ser tolerantes. El poder trabajar y articular con la diversidad, con el escuchar al otro y quizás tú no estar muy convencido, también es muy importante. Una capacidad de autorregulación, creo que eso es también muy importante. Nosotros, por lo general, no paramos y no nos detenemos a ver, bueno, ¿y qué hemos hecho? ¿Y qué es lo que realmente estoy dando o agregando a ese gran sentido que tengo yo de vida? Porque como líder tienes un sentido de vida. También otra de las cosas importantes es que hay que permanentemente innovar, pero hay que innovar dentro del contexto, no innovar no digo no tener sueños, pero no innovar en cosas que no son reales y tener claro que estamos en un constante aprender. El aprendizaje no se acaba el día que me gradúo y tengo un título o el día que consigo un cargo y tengo un trabajo. El aprendizaje, como lo dicen muchos teóricos de la educación, se da a lo largo de la vida y yo le agregaría y por toda la vida. Sí, es verdad, sí. Hablando de aprendizaje, ¿qué aprendizajes puedes destacar, compartir con el resto de los líderes de la región? ¿Y qué estrategias puntuales puedes mencionar también de estos meses con las que podamos abordar mejor o de manera más efectiva los efectos de la pandemia en la educación? Creo que el primero, y ya lo vengo diciendo en muchas ocasiones, es no añorar un pasado del cual necesita transformarse. Creo que es una de las primeras cosas que uno tiene que hacer. Otro punto importante es poder innovar, pero desde tu realidad, acercarte un poco más a tu realidad, acercarte y conocer cuáles son realmente sus necesidades, sus capacidades, cuáles son también sus recursos con los que cuentan. Si yo quiero innovar, más que sea para crear un espacio comunicacional o una red. Otra de las cosas que tengo que tener claro es que no puedo planificar pensando de aquí a 5 años. Hoy en día tenemos que planificar no para la inmediatez, lo necesito ahora, en este momento, pero si conoces un poco tu realidad y conoces cuáles son tus fortalezas y también tienes claro que tienes muchas amenazas, tienes que tener claro esas estrategias que hoy en día se conviertan en esos objetivos que te apasionen y en los cuales tú te puedas comprometer a ser parte. Y otra de las cosas que creo que nos ha enseñado también la pandemia es a tener una mirada y tener nuevas miradas, una mirada diferente, como por ejemplo hoy en día nos conocemos todos por estos cuadritos de Zoom. Y a Sí. veces, o sea, yo digo, hablo con tantas personas al mismo tiempo, en diferentes lugares, que ya no hay barreras que digan, aquí hay un límite
para acceder a una transformación, para acceder a una nueva iniciativa o a un nuevo estado de tú mismo como persona. Creo que eso, aunque dicen la tecnología, las máquinas nos están como regulando, yo creo que la capacidad de autorregulación de los seres humanos es la que más se ha fortalecido, porque ya comenzamos a poder decir en qué espacios o en qué limitaciones yo no me siento cómodo y asimismo en qué espacios y en qué iniciativas yo quisiera comenzar a incursionar. Perfecto, me quedaría horas conversando contigo, pero bueno, nos quedan muy poquititos minutos. Una última pregunta para cerrar esta Dime. conversación que me gustaría saber, ¿cómo es tu experiencia como líder mujer en tu país? ¿Cómo está Bueno, el tema del liderazgo femenino en Ecuador? a ver, yo tengo en liderazgo dos corrientes y anécdotas que contar. Primero, yo tuve mi doctorado bastante joven, entonces me llamaban doctora, 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 y cada vez que iba a un lugar aparecía una mujer joven y decían, ¿usted es la doctora Cynthia Gem? Y yo, sí, soy yo. Entonces, comencé a sentirlo desde el momento en que mi título no me acompañaba con mi edad. Luego, hoy en Ecuador se trabaja mucho la equidad en todos los cargos, siempre está prevaleciendo la equidad de género. Las oportunidades, creo que no solo en Ecuador, sino en la región, siguen siendo un poco diferenciadas entre los hombres y las mujeres. Me refiero en cosas muy puntuales, como digamos quizás salarios. En oportunidades creo que está un poco más abierto, porque ya podemos también ocupar estos cargos de referencia y de liderazgo como gerenciales dentro de unas grandes empresas o multinacionales. Pero realmente ser un líder considera no solamente ver diferencias, sino más bien articular y sumar diferencias. Entonces, creo que tenemos que dar esa mirada específicamente a nuestra región, que nos dicen que somos la región más diversa del mundo y la más rica del mundo, pero todavía nos dicen que tenemos mucho que hacer para llegar al desarrollo. Entonces, yo creo que debemos de seguir mirando esa diversidad como un recurso, como un potencial que tenemos, no solo desde nuestro país, sino desde nuestra región. Y así poder alcanzar los objetivos que tenemos y que desempeñamos desde diferentes roles que tenemos en las instituciones en las cuales, o sea, yo me siento muy feliz de haber pasado por todas esas instituciones, de haber sido parte, de tener responsabilidades hoy en algunas de ellas actualmente y de poder aportar, como yo digo, en ese gran desarrollo del mundo, porque ya no es solo del país, este desarrollo del mundo ahora ante una pandemia que no es que es para un país sí y otro país no, es para todos por igual. Sí, tal cual, sí. Este, poder aportar para alcanzar a través de una educación que no sea uniforme, una educación que sea universal, que sea simple, que responda a sus realidades, esos liderazgos que están ahí y que a veces tienen pocos canales para poder visibilizarse y poder contar, porque lo más lindo es contar para inspirar y hacer que los otros comiencen a experimentar. Buenísimo, Cintia, clarísima. Bueno, llegamos al final de nuestra conversación. Quiero agradecerte enormemente tu participación y tus aportes, muy interesante. Gracias, por supuesto, al Banco Interamericano de Desarrollo, a todo el equipo de Suma a cargo de esta iniciativa, que es tan importante, ¿no?, para seguir pensando y colaborando en temas educativos en toda la región. Los invitamos
a quienes están del otro lado mirándonos a seguir todos los canales de comunicación de la División Educación del Banco Interamericano de Desarrollo. En Twitter es @bideducación. Y en Suma estamos presentes, por supuesto, en todas las redes, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, y en nuestra web, que es suma con 2m, edu.org, la web de Coincide, que es co-del-medio incide.org, y les recordamos que en nuestra plataforma colaborativa estarán participando otros líderes provenientes del sector público, privado, de universidades de toda América Latina y del Caribe, quienes se presentarán a través de distintos recursos y actividades como podcasts, infografías mostrando sus proyectos o sus programas, entrevistas y mucho más. Y otra vez muchas gracias por compartir este espacio de conversación, y quedan todos cordialmente invitados a seguir interactuando y participando en nuestra plataforma colaborativa. Muchas gracias, Cintia, y muchas gracias a todos. Gracias a todos.